Los chiriguanos es un pueblo produjo de una fusión entre poblaciones locales piemonteses, básicamente y más que todo grupos chanes de lengua arawak, que fueron dominados por guaraníes que emigraron del Paraguay. Entonces, la única metodología que me parece totalmente, o sea, que me parece el punto de partida esencial cuando tenemos dos relatos muy similares, es de ver exactamente dónde son similares y dónde difieren, y después de tratar de reflexionar sobre cada uno de estos elementos. Entonces, la primera parte de esta ponencia va a ser una puesta frente a frente de las dos versiones, a partir de la cual ya voy a tratar de tener una argumentación más amplia. He descompuesto de la manera siguiente los dos relatos. Primero, por lo que voy a llamar episodios, que corresponde al título que está puesto aquí arriba en rojo, y después cada episodio en varias escenas que se siguen cronológicamente en la narración misma. Estoy usando un código de colores para indicar los elementos totalmente compartidos, los elementos que es el rojo, elementos básicamente compartidos pero con transformaciones, y el blanco es, en ese caso, escenas que tienen una función narrativa similar pero un contenido semántico diferente. Verán aquí progresivamente, para guardar memoria de todo el relato mitológico, los colores y los números aparecen aquí abajo. Entonces, el relato de los mellizos, lo uso esa palabra de manera genérica porque en el caso de Yuracaré no hay mellizos, en otros casos son gemelos, entonces, pero digamos, se darán cuenta que se trata de la misma narración en el fondo. Entonces, en el caso de Yuracaré, se trata de la historia de una mujer que seduce a un árbol y ese árbol la embaraza. Es secreto, el árbol viene de noche y tiene relaciones con esta mujer. Pero su familia se da cuenta, y se da cuenta por detalles fisiológicos de su cuerpo, especialmente su pecho se cambia. Una vez que han descubierto eso, los parientes de la mujer, y esto es siempre la versión de Yuracaré, deciden agarrarlo. Cuando nos vamos a la versión chiriguano, voy a hablar, ya no la voy a repetir, pero ven que la segunda parte, o el segundo episodio, es exactamente en los mismos términos que está expresado, pero la situación inicial es un demiurgo, una mujer que seduce a un demiurgo que la visita de noche. El tercer episodio es ahí diferente, ya que en la versión chiriguana la madre expulsa a su hija y no agarran al árbol en el caso de la versión de la cadena. Segundo episodio, hay 7 les digo ya, ¿no? Para que sepan a dónde vamos. Ahí es uno de los episodios donde menos vínculos hay entre las dos versiones. En el caso de la versión de Yuracaré, el árbol, sus cuñados llevan al árbol a cazar, pero lo hacen perder en el camino de los jaguares, donde los jaguares lo matan. Vuelven, dicen a su mujer, a su hermana que ha muerto su esposo, y la esposa va y recupera los huesos y hace revivir a su marido, pero su marido, cuando se recompone, le falta el pomo y se mira en un espejo, se da cuenta de eso y por vergüenza no quiere volver a su familia, a su familia política. Entonces indica a su esposa cómo volver, pero ella se pierde y llega donde los jaguares. En el caso chiriguano, los dos primeros episodios no existen, y el tema de cómo se pierde la mujer es totalmente diferente, pero es fantásticamente distribuido en muchas versiones del relato de los mellizos. Es que los mellizos hablan en el vientre de la madre y le indican un camino, que es el camino de su padre, pero bueno, se enojan y al final no indican más el camino y la mujer se pierde y llega donde los jaguares.
Tercera parte, extremadamente similar entre la versión Yuracare y la versión chiriguano. Cuando llega la mujer perdida, y voy a hacer un solo relato para las dos versiones, la mujer, la madre de los jaguares, se sorprende de ver llegar a esta mujer embarazada y sobre todo le dice que sus hijos son tremendamente crueles y que por qué ha llegado aquí. Y le dice, bueno, te esconderé debajo del techo y sobre todo no te muestres. Pero cuando regresan los jaguares que habían ido de cacería, y eso es en ambas versiones, la mujer que es embarazada, que tiene el pecho así cargado de leche, deja escapar un chorro de leche en el patio y los jaguares se dan cuenta que es ahí. De ahí viene el episodio del fin trágico de la... trágico, ni modo. Entonces hay de nuevo algunas diferencias y la versión de Yuracare un poco más desarrolladas. Veremos después que es un episodio muy importante. Los jaguares piden a la mujer que le saque sus piojos. El último jaguar, que tiene 4 ojos, 2 adelante y 2 atrás, le pide a la mujer que no mire atrás, lo que por supuesto no logra hacer, y una vez que descubre que el último jaguar tiene 2 caras, lo mata. Este episodio no existe como tal en la versión chiriguano, pero el narrador precisa que uno de los tigres tiene 2 cabezas. Sigue después el episodio del nacimiento de los mellizos, o en el caso de la versión Yuracare del Demiurgo. Ahí también bastante similitud. Y voy a contar una sola versión. La madre de los jaguares pide el feto a sus hijos para comer. En el caso de Yuracare hace creer que lo come, y en el caso chiriguano pone efectivamente todo a la olla, pero los mellizos salen sobre el reborde y al final decide cuidarlo, que es el caso en ambas versiones. La madre de los jaguares cuida a los mellizos o al Demiurgo. Quinta parte, quinto episodio, la vida escondida del Demiurgo o de los mellizos. Una sola versión puede servir de resumen tanto para el caso de Yuracare como el caso chiriguano. Crece muy rápidamente el Demiurgo, los mellizos crecen muy rápidamente, piden flechas para ir a cazar a la madre de los tigres. Van y tienen un arco, una flecha mágica, porque golpean solamente el palo del árbol y caen los pajaritos al piso. Es idéntica esta imagen en las dos versiones. Vuelven los jaguares de cacería porque siempre están de salida. Constatan que hay muchos restos de plumas en el patio de su madre. Le preguntan por qué. Ella trata de disimular, pero al final deja que sus hijos descubran que efectivamente está el Demiurgo, están los mellizos viniendo con ella. En el caso de la versión Yuracare, el episodio siguiente, que es el episodio de la delación, empieza de una manera particular. Ya conviven más o menos el Demiurgo, los mellizos con los tigres, y en ese caso la madre de los tigres pide al Demiurgo, en la versión Yuracare, de abrirle una plantación. Y una vez que lo ha hecho, le indica que un hochi, que es el agutí, está comiendo los zapallos y que tendría que ir a matarlo. Va el Demiurgo, le corta la cola y lo persigue y descubre, porque la abuela agutí, de la cual le ha partido la cola, le indica que él vive con la gente que ha matado a su madre, incluso a su padre, porque sabemos que el árbol también ha sido matado por los jaguares. De ahí el Demiurgo decide vengarse. Tenemos también una caza de pájaros
en el caso de los chiriguanos, y uno de los pájaros explica también la misma historia y los gemelos deciden vengarse. Último episodio de las versiones que voy a comparar, ¿no? Hay después otros relatos mitológicos que se pueden asemblar después, por supuesto. En la versión de Uracaré, entonces, el demiurgo encierra a la abuela en su casa y la quema. Revienta su seso y eso es el origen de los jaguares actuales. En el caso de los chiriguanos, los gemelos hacen ahogar los jaguares, uno escapa y es origen de los jaguares actuales. Perdón, me he mezclado un poquito las dos escenas aquí de la versión Uracaré. Entonces, primero mata a la madre y después mata a los otros jaguares. Y uno se escapa y va a vivir con la luna. Y en el caso chiriguano, los gemelos suben al cielo mediante una especie de cuerda de flechas que asemblan la una en la otra y se transforman en sol y luna. Un pequeño momento para ver, digamos, la real similitud entre las dos versiones, ¿no? Si se constata la cantidad de elementos rojos y amarillos y tal vez algunos elementos que realmente encontramos en la versión de Uracaré, pero nunca en la versión chiriguana. Entonces, la primera pregunta que podemos hacernos en una situación como esta es: si comparten tantos elementos en tal relato mitológico, es que históricamente ha debido ocurrir algo. Y es ese punto que quisiera examinar ahora. Eso es una representación de la situación etnohistórica del piedemonte andino a partir del siglo XVI, digamos, y más tarde, digamos, en cuanto hay continuidades. Entonces, bueno, verán que efectivamente hay una cierta proximidad del territorio de Uracaré y del territorio de los chiriguanáes, que he puesto la ortografía antigua. Y efectivamente tenemos varias fuentes de fines del siglo XVI que indican una red, incluso en ese caso una serie de alianzas liderizadas por los chiriguanos, de rebelión en contra de los españoles cuando ellos quisieron construir San Lorenzo, o sea que es la Santa Cruz actual, capital del departamento de Santa Cruz en Bolivia. En estas redes los uracarés participaban, pero como el polo el más alejado. Por supuesto, eso demuestra que sí tenían contactos reales con los chiriguanos, aunque, según las fuentes que tenemos, no eran sometidos de la misma forma que los tamacosis y los jores, dos otras poblaciones vecinas, que ellos, como dicen las fuentes, pagaban tributo a los chiriguanos, sea en mujeres, sean también en arcos y flechas. Estas tres poblaciones que estaban también viviendo en la zona, los jores, los tamacosis y los gorgotoquis un poco más lejanos, son tres grupos por los cuales no tenemos informaciones sobre su afiliación lingüística. Sabemos que vivían en la zona, pero no sabemos qué tipo de idioma hablaban y no tenemos mucha información de su cultura. Además de estos grupos, es importantísimo recordar también, ya lo dije, pero lo voy a repetir, que los chiriguanos son actuales, y es un proceso que tomó tiempo, son el resultado de la fusión de guaraníes paraguayos con poblaciones locales chanes. Estas poblaciones locales chanes fueron rápidamente dominadas, pero en algunos casos subsistieron más o menos, o por lo menos recrearon una identidad distintiva, incluso en el conjunto chiriguano, que es el caso de los isoseños, por ejemplo. Aquí ven los maneros del Isosó y estos chane, mitad del siglo XVI, siglo XX. Bueno, por ejemplo, Nordenskiöld, que visita a esta zona en 1909, logra recuperar todavía palabras chane, que se ha vuelto un idioma ritual. Pero que indica que los chanes mantuvieron algo, digamos, durante un largo tiempo. Ahora,
Si uno examina, por ejemplo, el léxico y la etnografía yuracaré en general, se sorprenderá de ver muy pocos rasgos directos que se pueden poner en comparación con la etnografía de los chiriguanos. Entonces, eso es otro elemento que hay que tomar en cuenta cuando queremos tratar de analizar esa similitud en estas dos versiones. La hipótesis que voy a plantear ahora es la siguiente. Es que lo que hubieran hecho los difusionistas de la generación de Metro, y lo hicieron, es decir, como el relato de los melizos para ellos era tupi-guaraní, entonces es un préstamo lógico que los yuracarés hicieron a los guaraníes. Bueno, es muy sencillo, ¿no?, como reflexión, y la etnohistoria nos indica que es muy difícil hacerlas. Entonces, lo que voy a proponer, y yo voy a tratar de demostrarlo, es que efectivamente los tupi-guaraní tienen una relación famosa del relato de los melizos, y los guaraní hablantes que llegaron sobre el pie de monte la tenían. Pero eso no excluye el hecho de que la gente que ya vivía en la zona no hubiera tenido ya otra versión, y que lo que tenemos es una fusión de dos versiones. Para hacer ese trabajo, primero voy a tratar de comparar las dos versiones que he comparado con versiones tupi-guaraníes. No lo voy a hacer con todo el detalle que hice anteriormente, pero voy a dar los resultados con mis colores. Voy a comparar primeramente las versiones yuracaré-chiriguano con el grupo guaraní propiamente dicho, que es el conjunto 1 en la clasificación lingüística de Rodríguez. Son versiones de principio del siglo XX, en el caso de los Taigua y de los Apapocuba, famoso caso de Nimbuendayú, y los Ubiá Escadoban un poco más tarde. Después vamos a subir miles de kilómetros más al norte, donde los Temes, otro grupo tupi-guaraní del Marañón, tupi-norteños, grupo 4 de la clasificación lingüística. Después, otras poblaciones tupi-guaraní norteñas, los Guayampi, que son los más norteños de los tupi-guaraní, y los Urubucapor. Las versiones Guayampi es Renon, Urubucapor es Oexle, y Tembe es también Nimbuendayú. Y finalmente terminaremos, como siempre se debe terminar, con los Tupinamba, que es la versión de Tebe, que son del conjunto 2. Lamentablemente se notará que sobre esta parte del relato es bastante débil para hacer la comparación. Eso es el resultado, retomando, digamos, en verde la versión chiriguana, que son todos los elementos de la versión chiriguana, arriba los elementos totalmente compartidos en el caso de yuracaré, medianamente compartido, y ahí, digamos, en el orden que he indicado, la coocurrencia de los elementos idénticos o de la ausencia de elementos. Evidentemente, solamente tomo como punto de partida la versión chiriguano. Eso no quiere decir que no hay otros episodios en las versiones que he comparado, que por supuesto no tomo en cuenta aquí, porque comparo solamente lo que hay de la versión chiriguana en estos otros pueblos tupi-guaraní. Quisiera, como el tiempo pasa rápido, pasar a la siguiente slide. Subrayo tres zonas. El principio del relato, que es bastante parecido en el caso de la chiriguano, pero nada que ver en ninguna otra versión tupi-guaraní. El episodio de los piojos, que, perdón, me estoy equivocando. En el número 3 es el episodio de la mujer que esconde debajo del techo a la mujer embarazada y que ella se descubre con la leche. En muchas versiones tupi-guaraní efectivamente la madre esconde, pero nunca debajo de un techo, y nunca está descubierta por la leche. Tercera parte, el tercer punto que subrayo corresponde al tema
de la cacería de los pájaros. Bueno, ya me adelanté. Entonces, repito rápidamente, la seducción secreta por un demiurgo o un árbol ajeno. Me olvidé decir, efectivamente, el jaguar de dos cabezas, la proyección de leche y la caza de pájaros y el resto de plumas. Entonces, estos elementos no se encuentran de ninguna manera en ninguna versión tupi-guaraní, pero se encuentran en la Yuracaré y en la Chiriguana. Resultado, podemos decir mínimamente, sin hacer ninguna conclusión, que eso es el producto de un desarrollo local, regional, del relato de los menizos. Pasó algo en el Piedemonte. Pero ahora quisiera tratar de mostrar que efectivamente es muy posible de que en esta zona, ya antes de la llegada de los guaraníes, se contaba un relato bastante similar, sobre lo cual la versión guaraní se ha sobrepuesto sobre la versión que se contaba ahí. Y por eso voy a tratar de decir algo de un pequeño episodio que efectivamente no se encuentra en la versión chiriguana, pero sí en la versión Yuracaré. Entonces, no podemos decir que la versión Yuracaré se hubiera prestado de una versión chiriguana. ¿De qué se trata? Ya les indiqué, pero lo voy a repetir. Entonces, cuando está descubierta, la mujer embarazada tiene la necesidad de sacar, o sea, le obligan a sacarle piojos a todos los jaguares, y en el caso del último jaguar, descubre que tiene dos cabezas, y por eso este jaguar la mata. Entonces ahora he tratado de ubicar este elemento en toda otra serie de relatos de los menizos, y van a ver que se va a descubrir en el mapa todo otro tipo de viaje, ¿no? Bueno, primero era el caso de los piros, que es efectivamente la versión la más cercana que podemos imaginar de la versión de Yuracaré. Entonces la mujer embarazada tiene que sacar los piojos de los jaguares también. La madre de los jaguares le da carbón para morder, pero no tiene más carbón y entonces el jaguar la mata. Esa es la versión que recogió Pitgó, pero hay otra versión que podemos ver. Es la versión de Álvarez, una versión un poco anterior. Entonces es lo mismo, la madre de los jaguares saca piojos. Aquí no, perdón. Aquí es la madre de los jaguares que saca piojos a sus hijos y que da los piojos a la madre de la mujer embarazada. Y ella los transforma en carbón antes de ponerlos en su boca. Pero el último piojo del último jaguar es tan grande que lo vomita. Entonces, en el caso piro ya vemos variaciones, pero aparte del zapallo, o sea, el zapallo se transforma en carbón, pero si no estamos realmente con un episodio construido de la misma forma. Subiremos donde los Shipibo. Uno más. Entonces ahí la mujer embarazada acepta sacar los piojos de un jaguar, o sea, estamos en el mismo relato siempre, ¿no? Pero la madre de los jaguares le había dicho que no, y le había dicho que no, pero saca piojos, y ahí, digamos, es una versión restringida, porque directamente el jaguar mata a la mujer embarazada. Hay otra aparición del tema de los piojos, un poco más tarde, y aquí es revertido. Son los gemelos que sacan piojos a la madre de los jaguares y la matan con cerbatana y la despedazan en muchos pedazos, reminiscencia de la explosión del cerebro también de la versión de la creta. Nos iremos donde los jíbaros. Entonces ahí el mito empieza, no es realmente el tema de los demiurgos, es bastante similar a la versión tupi-guaraní, pero empieza de otra forma. Directamente es una mujer que se casa con un jaguar y ese jaguar le pide que le saque sus piojos. La mujer se pone un piojo en la boca, pero lo escupe disgustada. Ahí también vemos de nuevo elementos bastante similares.
Seguiremos después ahí, en el delta del Orinoco, donde los guaraos. Ahí estamos de nuevo con una versión compósita, y no voy a desarrollar mucho, pero solamente me voy a quedar sobre el tema de los piojos. Entonces la mujer embarazada se pierde, pero en el camino encuentra una rana, y esa rana le pide que se le saque piojos, pero le dice, no los comerás. La mujer los come, y, claro, le dice, no debes comerlo porque te vas a envenenar. La mujer los come, no hace caso, y muere. Entonces, bueno, después tomaré el camino de los Yanomami. Pero quiero subrayar, digamos, la continuidad excepcional que tenemos de este evento de los piojos, del caso de los yuracarés hasta el caso de los guaraos. Y como verán en este mapa, el camino es piemontese, pasamos por poblaciones que hablan idiomas muy diferentes, pero nos indica que hay una transmisión de una memoria de algo que, por supuesto, no fue difundido en el caso de las versiones tupi-guaraníes. Ahora podemos ir más lejos y empezar a buscar ya variaciones de tipo estructural, porque lo que he hecho es una comparación bastante sencilla. Comparamos episodios y vemos si son idénticos o si hay leves modificaciones o sustituciones. Por ejemplo, se sustituye el zapallo al carbón. Ahora es una buena reflexión, porque estas dos cosas son conmutables. Ahora voy a demostrar que todavía en la zona del noreste, digamos en sentido amplio, ya hubo transformaciones estructurales del tema de los piojos. Primero veremos el caso de los Yanomami, donde es el cuerpo... bueno, no, está bien, seguiremos. Veremos el contenido. Entonces, en el caso de la versión Yanomami del relato de los melizos, es una mujer que se llama curare, creo que se dice el veneno en español, curare, ¿no? Cuida a los gemelos y les da un poco de su piel para que los jaguares no los puedan comer, ¿no? O sea, los melizos se vuelven amargos. Entonces ahí ven todo el problema de la ingestión de los piojos, que o bien es un veneno, o bien es algo que es tan disgustante que se escupe. Ahí ya no existe este tema, pero la transformación evidentemente es la idea de la no comestibilidad, en ese caso de los gemelos. Si hubiera habido solamente la versión Yanomami, tal vez no me hubiera atrevido y osado a ponerla, pero hay una versión Witoto que caía de Perilia, es de Preuss, veremos. Entonces ahí la madre de los jaguares baña el hijo de la mujer embarazada, que ya ha sido asesinada, con un jugo de planta amarga, y no de planto, para que sus hijos, los jaguares, no lo puedan comer. Entonces ahí estamos en una versión, no hablamos de curare, pero estamos en una versión perfectamente similar. Bueno, he hablado de manera bastante rápida, yo creo que tengo 5 minutos para concluir. Perfecto. Bueno, este pequeño recogido y comparación en el mito de los melizos, por un lado sirve a aclarar un caso preciso. Es el caso de por qué hay dos versiones bastante similares en el caso de los chichihuano y de los yuracarés. Me parece una hipótesis bastante apoyada con los hechos de que efectivamente pudo haber dos versiones y una superposición, una mezcla, un desarrollo regional, o sea, algo mucho más complicado de lo que imaginaban los difusionistas de hace 100 años. Pero tal vez eso no es lo más importante. Lo más importante, me parece, es que, como se darán cuenta, cuando empezamos a comparar relatos mitológicos con la idea del cambio mínimo, estamos operando un cambio con la metodología clásica del análisis estructural, donde al final el relato no importa, porque lo que importa es el sistema de transformación en sí, independientemente de los relatos que vamos a recuperar para construir el sistema de transformación. Y lo que me parece muy importante, si queremos desarrollar una reflexión sobre la relación del mito y de la historia, en el sentido, podemos hacer muchas reflexiones sobre relación mito-historia, pero la cosa que estoy apuntando aquí
es la historia de una narración en el transcurso de las generaciones y de su replicación. Entonces, me parece que comparando las versiones, buscando las transformaciones mínimas, podemos ya ver dibujarse el recogido de un mito, o tal vez no el recogido, pero por lo menos un dibujo aparecer, que es un dibujo que se puede leer en clave histórica. La otra cosa que me parece también fundamental y muy interesante es que tal vez aquí tenemos una clave para tratar de entender qué es una transformación estructural. Porque si estamos en el caso de una serie de versiones donde efectivamente podemos postular de que tienen un origen común, cuando vemos una mutación o una serie de episodios que desaparecen o otros que se crean, estamos realmente en el proceso de constitución de la creatividad narrativa. Y ahí entonces podemos tratar de entender, yo no lo he hecho, pero hay algunos elementos que están ahí, ¿no? Cómo pasamos, cómo se hacen y se construyen las metonimías que permiten justamente estas inversiones tan fantásticas cuando analizamos el material mitológico. Entonces, terminaré con esta palabra. Me parece que el estudio de la mitología requiere y merece un campo un poco diferente de los campos habituales que tenemos, que tal vez retoma un poco, pero de manera muy cambiada, las ideas que desaparecieron después de que Lévi-Strauss empezó a caminar por la mitología masónica. No es realmente el difusionismo en cuanto tal, pero es la idea de comparar microvariaciones y de usar microvariaciones para tratar de abordar las transformaciones y la creatividad del discurso mitológico de otra manera. Les agradezco. Episodio en varias escenas que se siguen cronológicamente en la narración misma. Estoy usando un código de colores para indicar los elementos totalmente compartidos, los elementos que es el rojo, elementos básicamente compartidos pero con transformaciones, y el blanco es, en este caso, escenas que tienen una función narrativa similar pero un contenido semántico diferente. Verán aquí progresivamente, para guardar memoria de todo el relato mitológico, los colores y los números aparecen aquí abajo. Entonces, deciden agarrarlo. Cuando nos vamos a la versión chiriguano, voy a hablar, ya no la voy a repetir, pero ven que la segunda parte, o el segundo episodio, es exactamente en los mismos términos que está expresado, pero la situación inicial es un demiurgo, una mujer que seduce a un demiurgo que la visita de noche. El tercer episodio es ahí diferente, ya que en la versión chiriguana la madre expulsa a su hija y no agarran al árbol en el caso de la versión de la cadena. Segundo episodio, hay 7, les digo. El relato de los mellizos, lo uso esa palabra de manera genérica porque en el caso de Yuracaré no hay mellizos, en otros casos son gemelos, entonces, pero digamos, se darán cuenta que se trata de la misma narración en el fondo. Entonces, en el caso de Yuracaré, se trata de la historia de una mujer que seduce a un árbol y ese árbol la embaraza. Es secreto, el árbol viene de noche y tiene relaciones con esta mujer. Pero su familia se da cuenta, y se da cuenta por detalles fisiológicos de su cuerpo, especialmente su pecho se cambia. Una vez que han descubierto eso, los parientes de la mujer, y esto es siempre en la versión de Yuracaré, metodología que me parece totalmente, o sea, que me parece el punto de partida esencial cuando tenemos dos relatos muy similar, es de ver exactamente dónde son similares y dónde difieren, y después de tratar de reflexionar sobre cada uno de estos elementos.
Entonces, la primera parte de esta ponencia va a ser una puesta frente a frente de las dos versiones, a partir de la cual ya voy a tratar de tener una argumentación más amplia. He descompuesto de la manera siguiente los dos relatos. Primero, por lo que voy a llamar episodios, que corresponde al título que está puesto aquí arriba en rojo, y después cada Los chiriguanos es un pueblo produjo de una fusión entre poblaciones locales piemonteses, básicamente y más que todo grupos chanes de lengua arawak, que fueron dominados por guaraníes que emigraron del Paraguay. Entonces, la única